Dios le continúe bendiciendo, mis amados hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Les habla su hermano y amigo José Salcedo. Somos de la iglesia Nuevos Comienzos y en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes un mensaje titulado El poder del sufrimiento. Y tal vez usted dirá, varón, pero ¿por qué el poder del sufrimiento? ¿Qué poder puedo yo encontrar a través del sufrimiento? Y el sufrimiento tiene un gran poder en nuestra vida. Y es que el sufrimiento, a través del sufrimiento, nosotros podemos tener un quebrantamiento de espíritu y tornarnos a Dios. A través del sufrimiento Dios puede procesar nuestro carácter. A través del sufrimiento Dios puede hacer de nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos. A través del sufrimiento nosotros podemos llegar a encontrarnos con Dios y cambiar nuestro carácter. Y desde los tiempos de Adán y Eva, el hombre ha intentado evitar el sufrimiento de cualquier manera. Porque desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, vienen esos sufrimientos por estar apartado de su creador. Pero muchas veces para nosotros volver otra vez al estado original de cuando Dios nos creó, tenemos que pasar por un proceso, y ese proceso conlleva sufrimiento. Y a través de ese sufrimiento entonces que nosotros podemos moldear el carácter para volver a ser las personas que Dios nos creó como en el principio. Y Dios le envía un mensaje. Yo quiero compartir con ustedes un capítulo en Jeremías 18.1. Jeremías 18.1 en adelante, bueno, un capítulo, varios capítulos. Dice que Jeremías escuchó la voz de Dios que le decía: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Al llegar allí, el profeta vio al alfarero de la vecindad que estaba trabajando en el torno de Jeremías. Cuando se queda mirando a este alfarero trabajando en su torno y trabajando la vasija que él hacía de barro. Y Dios de esta analogía de este ejemplo, trae una palabra a Jeremías para que se la dé al pueblo de Judá, para que se la dé al pueblo de Israel. Y Israel pueda volver otra vez a Dios. Israel se pueda volver otra vez al arrepentimiento. El torno del alfarero es una máquina que tiene una superficie redonda y plana, también llamada la platina, sobre un eje que la hace girar. Sobre la platina el alfarero modela o tornea barro con las manos mojadas en una sustancia llamada valvotina, una pasta con alto contenido en agua. El artesano moldea el barro por medio de apretones y estiramientos. En la antigüedad, el torno era movido por el pie del alfarero, que actuaba sobre una pesada rueda de madera. Eso le daba al sistema suficiente energía para girar constantemente, a pesar de la presión y el freno que ejercía el alfarero sobre el barro. Mientras el profeta veía al alfarero trabajar, notó que la vasija le estaba saliendo mal. Entonces, usando el mismo barro, el alfarero unió la masa y volvió a empezar. Esta vez la vasija quedó bien y el alfarero la pudo colocar en el horno. En ese momento Dios volvió a hablarle al profeta diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Aquí vemos que Dios le envía un mensaje a la casa de Israel, le envía un mensaje a Israel a través de Jeremías, tomando como referencia, tomando como ejemplo el proceso del barro en las manos del alfarero. Y nosotros vemos que dice que mientras el alfarero trabajaba la vasija, vio que la vasija le salía mal. Y en vez del alfarero agarrarle esta vasija y romperla, en vez de este alfarero agarrarle esta vasija y desecharla, él decidió mejor cogerle esta vasija y unirla al barro que estaba trabajando y volverla a hacer de nuevo,
hasta que les saliera bien, dice la palabra. Y dice que así es la casa de Israel en las manos de Dios. Así somos nosotros en las manos de Dios, como el barro en las manos del alfarero. O sea, este proceso de que muchas veces nosotros, por apartarnos del diseño original de Dios, nos corrompimos, en nuestra mente, en nuestro corazón, todo nuestro ser fue corrompido por el pecado. Dios, en vez de desecharnos, Dios, en vez de tirarnos, en vez de arruinarnos, de botarnos a la basura, Dios dijo, no, yo quiero tomar esas vasijas y volverla a unir al barro y volverla a darle forma como el alfarero le da forma al barro. Pero ese proceso en las manos de Dios como el alfarero, para Él moldearnos, llevarnos a la persona que Él quiere que nosotros seamos, va a traer sufrimiento, va a traer dolor a nuestra vida. Pero es necesario que todo esto acontezca en nuestra vida para nosotros poder ser una mejor persona. Pero a medida que nosotros estamos en la rueda que tiene el alfarero y en las manos del alfarero, nosotros vamos a ir sufriendo, vamos a ir teniendo aflicciones. ¿Por qué? Porque todo esto conlleva a nosotros negarnos de las cosas que nos gusta hacer, negarnos de las cosas que deseamos hacer para nosotros agradarle a aquel que nos llamó, para nosotros moldear nuestro carácter al carácter de aquel que nos llamó. Este proceso en las manos del alfarero nos va a costar mucho sufrimiento, nos va a costar mucho dolor. Por eso el Padre escogió el sufrimiento para su Hijo, desde el nacimiento hasta la muerte. Y Jesús nos recordó que el criado no está por encima del maestro. Jesús nos recordó que el criado no está por encima del maestro. Y si el maestro padeció por sufrimientos desde su nacimiento hasta su muerte, ¿qué será de nosotros? Si Él como hombre sufrió para entrar como hombre y en parte despojándose como Dios, si Él siendo así sufrió para entrar en su gloria, entonces nosotros deberíamos sufrir para prepararnos para la gloria nuestra. Dios es amor y quiere compartirse a sí mismo con nosotros, aquí y en la eternidad. Pero la tendencia de nuestra naturaleza, la ilusión de la riqueza y las tentaciones del enemigo se combinan para distraernos, disuadirnos, desalentarnos de nuestro objetivo. Muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en las riquezas, muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en las tentaciones, y eso lo que hace es que nos distrae del objetivo que Dios tiene para con nosotros. Y cada vez que nosotros nos distraemos a través de riqueza, a través de las tentaciones que el enemigo nos pone, muchas veces esto lo que nos conlleva es al dolor, al sufrimiento. ¿Por qué? Porque mientras más nosotros le demos la espalda a Dios, mientras más nosotros ignoremos el llamado de Dios, más vamos a sufrir en esta vida. Más vamos a padecer hasta que nosotros no podamos otra vez devolvernos del camino por el cual estamos caminando y volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere es destruirnos, y en las manos del enemigo nosotros vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque Él, como sabe que nosotros somos creación de Dios, nos va a pisotear, nos va a querer arruinar, nos va a querer destruir, y eso nos va a conllevar a nosotros sufrimiento. Entonces, si tú fuera de Dios vas a sufrir, y si vienes a la mano de Dios vas a sufrir, pero para perfeccionarte y para tener una mayor gloria. Es mejor entonces sufrir en las manos de Dios que sufrir en las manos del enemigo, que sufrir en las manos del mundo. Los sufrimientos de esta vida no solo hacen que nuestra personalidad o nuestro carácter sea más semejante al de Jesús, sino que nos separa de las cosas de este mundo. Esta preparación divina abre nuestras almas para que Dios pueda actuar y trabajar en ella.
Y hay un sufrimiento que es el sufrimiento correctivo. A lo largo del Antiguo Testamento, uno casi puede sentir el corazón de Dios que alcanza su límite cuando le suplica a su pueblo que no viva fuera de su voluntad. No porque quiera que los hombres hagan lo que Él dice, sino porque la criatura que Él creó vivan más felices. Él lo que quiere es que vivan más felices cuando viven amando al Creador. Cuando nosotros aprendemos a vivir amando a nuestro Creador, nosotros vamos a vivir más felices. Por eso Dios constantemente lo vemos diciéndole al pueblo, corrigiendo al pueblo, diciendo lo que el pueblo tiene que hacer. Por eso nos dejó 10 mandamientos, por eso nos dejó una Biblia escrita, para que nosotros nos guiemos por esa palabra, para que nosotros nos guiemos por esa guía que Él nos dejó. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos amando al Creador y así nosotros estemos apartados del sufrimiento, porque Dios no quiere sufrimiento para nosotros, pero muchas veces nosotros tenemos que convivir con el sufrimiento para poder llegar a crear en nosotros el carácter de Jesús. Es por su bien, o sea, es por el bien de nosotros, es por el bien nuestro que Dios nos atrae a sí mismo a su corrección. Por medio de su corrección es que Dios quiere que nosotros cambiemos, pero por medio de su corrección es que nosotros podemos encaminarnos, podemos dejar de estar tirando y errando al blanco, que es lo que significa pecar. Dios quiere que nosotros cuando lancemos, cuando tiremos, no erremos al blanco, sino que demos en el blanco. ¿Y cómo nosotros damos en el blanco? Nosotros haciendo la voluntad de Dios, nosotros siendo obedientes a esos estatutos y principios que Dios ha dejado establecidos a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos desviemos de su precepto. Él no quiere que nosotros nos desviemos de su precepto ni de su camino. Porque Él sabe que desviarnos de su camino nos costará mucho sufrimiento. Pero más sufrimiento nos costará volver a enderezar nuestros pasos para volver a Dios. Este sufrimiento es el resultado inevitable de nuestra desobediencia. El pecador que pronto comprende el amor de Dios por él y luego mira cómo rechaza aquel amor, siente una pérdida similar a la muerte de un ser querido. Un vacío profundo se genera en el alma y una soledad semejante a la agonía de la muerte. El alma se siente envuelta en una helada capa de hielo, y esto no es, sin embargo, el miedo, el castigo, sino la conciencia de su ingratitud ante a alguien que es tan bueno y cariñoso como lo es Dios. El dolor comienza a curar las heridas hechas por el pecado, y Dios mismo consuela el alma con el bálsamo curativo de su piedad. Si el pecador es grande, el alma humillada por el conocimiento de sí misma recordará su debilidad para nunca más ofender a Dios y alegrarse para siempre en su misericordia. Esta combinación de luto y consuelo guarda el alma en un estado de dependencia y de confianza en Dios, que buscó y encontró su oveja perdida. El hombre procura compensar su pecado de algún modo positivo. Muchas veces cuando nosotros sabemos que hemos pecado contra Dios, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas mal delante de Dios, cuando nosotros sabemos que estamos errando al blanco, nosotros queremos compensar nuestro pecado con algo positivo. Por ejemplo, el ladrón regala algo al pobre. El hombre de carácter fuerte procura ser apacible. El rey David comprendió que haciendo algunas obras buenas complacía a Dios, pero sabía de algo que nos haría muy bien recordar. Él entendió que el sufrimiento mismo de su arrepentimiento complace a Dios. O sea, no basta con nosotros hacer obras buenas para nosotros tapar nuestro pecado. Porque Dios se alegra es cuando nosotros tenemos un sufrimiento por el arrepentimiento. De eso es que Dios se complace. Cuando nosotros sufrimos por arrepentirnos, para estar en paz con Dios.
Pablo no quiso que los sufrimientos encontrados en la vida cristiana desalentaran o desesperanzaran a nadie. Él descubrió que cuando el cristiano ve las bendiciones y la gracia que fluye después de las pruebas, se llena de coraje para sufrir otra vez. Cuando nosotros como cristianos vemos que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la desesperación, vemos las bendiciones de Dios, vemos las gracias de Dios obrando en nuestra vida. Cuando nosotros vemos esto hace que en nosotros se active un coraje para nosotros seguir sufriendo por la causa de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él está con nosotros, porque en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, en medio de la desnudez, es que nosotros podemos darnos cuenta de que realmente Dios está a nuestro lado y nunca nos ha dejado, y eso hace que nosotros sigamos avanzando hacia adelante. Todo lo que hacemos con nuestro prójimo lo hacemos con Jesús, y todos los sufrimientos que nuestros hermanos encuentran en su vida diaria sirven para construir el carácter de Cristo en ellos. Dice Pablo, y para convertir nuestra mente de modo que vuestro entendimiento sea completo. Otro punto del sufrimiento que quiero darte es el sufrimiento del testigo. Probamos que somos siervos de Dios con gran fortaleza en tiempo de tribulación, según Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 6 del 4 al 10. Ver a un cristiano creer en el amor de Dios cuando el dolor lo abruma da esperanza. Ver la alegría en el rostro de un cristiano atormentado por pruebas y problemas renueva nuestra fe. Nuestro amor debe de expandirse como el amor divino, debe de estar alegre, pero debemos desapegarnos y confiar mucho en Dios para mantener la alegría. Y por último, yo te quiero dejar con el sufrimiento interior. Uno de los mayores sufrimientos de la naturaleza humana es el sufrimiento que se lleva en el alma. Lo llaman sufrimiento interior, y es difícil porque aunque podamos contarlo a un amigo, nunca podemos expresarlo como realmente sucede en la experiencia. El dolor físico puede ser medido por grados y máquinas, pero el sufrimiento interior es experimentado solo por el alma y solo Dios lo conoce. Su variedad es ilimitada porque cada alma tiene niveles mentales, espirituales e intelectuales distintos de los demás. Cada alma es una creación única de Dios y sus sufrimientos son totalmente únicos. El dolor físico afecta al alma, puesto que el alma reacciona pacientemente o con impaciencia ante la situación del cuerpo. Pero el sufrimiento interior es un dolor espiritual. Los resentimientos, las dudas y las tibiezas carcomen nuestras almas y crean una soledad que nos coloca en un vacío espiritual. Nuestras caídas, por culpa de nuestro temperamento, juegan en contra de nuestras propias facultades y conducen nuestro espíritu a un carrusel de confusión y desánimo. Los malentendidos que pueden roer nuestras almas mientras buscamos soluciones para situaciones imposibles. Quizá el mayor sufrimiento interior es aquel que nos golpea cuando tenemos sed de Dios y nos encontramos carentes de conciencia ante su presencia. Podemos soportar la angustia que viene de nuestras imperfecciones y la frialdad de nuestro vecino, pero cuando Dios parece estar lejos, no hay mayor dolor que este. Podemos ver este sufrimiento interior en Pedro y Pablo cuando dudaron en torno al tema de la circuncisión, cuando vieron la persecución y la muerte de sus hijos en la fe, cuando había malentendidos entre cristianos y cuando sus colegas judíos los hostigaban. De vez en cuando estuvieron cansados. Y Pablo describe esta angustia y este cansancio del alma como el aguijón de la carne. El sufrimiento interior puede ser más purificador que cualquier otro,
porque estamos obligados a enfrentarlo. Podemos distraernos y olvidar un dolor en el tobillo, podemos distraernos y olvidar un dolor de cabeza, podemos distraernos y olvidar un dolor de estómago, pero cuando la sequedad, el cansancio, la tristeza, las preocupaciones y el miedo nos atacan, somos como un sabueso que nos sigue donde quiera que vayamos. Debemos entender por qué Dios permite este sufrimiento interior, por qué a primera vista parecería que la vida nos proporciona suficiente dolor para santificarnos. Podemos tener carácter y ser curados, pero nunca cambiar. Podemos triunfar sobre alguna situación muy desagradable, pero nunca cambiar. Sin embargo, cuando nuestro dolor está dentro del alma y cooperamos con la gracia de Dios para saber usarlo, entonces eso sí tiene el poder de cambiarnos. Es en nuestra alma en donde Dios hace su trabajo más magnífico. El mundo puede tratar al anciano, al enfermo y al que sufre retardo con compasión, pero el trabajo de Dios en su alma, a través del poder de su sufrimiento interior, hace un trabajo más increíble que el de la creación, que la creación del universo. Solo en la eternidad veremos la belleza del alma y solo entonces comprenderemos las grandes cosas que fueron obtenidas por el sufrimiento interior. Entonces, tal vez tú dirías, varón, pero entonces nosotros tenemos que ser masoquistas, tenemos que estar detrás del dolor o buscando el dolor para que Dios se complazca en nosotros. No, no te estoy diciendo que nosotros seamos masoquistas. Lo que te quiero dejar dicho es que por esa situación que tú estás pasando, por ese sufrimiento que tú estás pasando, en vez de tú siempre estar quejándote, en vez de tú siempre estar en depresión y tal vez lleno de ansiedad por lo que te está aconteciendo, yo lo que quiero es que tú aprendas a levantar tus manos al cielo y darle gracias a Dios por los sufrimientos que tú tienes en tu vida, porque a través de esos sufrimientos es que Él te está perfeccionando. A través de ese sufrimiento es que Él está moldeando tu carácter. Y cuando tú aprendas la lección, cuando tú aprendas lo que Dios quiere enseñarte, entonces tú vas a cantar victoria y estarás lleno de gloria. Y cuando recuerdes tu sufrimiento, solamente vas a darle gracias a Dios y decirle gracias a Dios por esa situación, porque por medio de esa situación hoy yo soy la persona que tú quieres que yo sea.